¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Buenas noches, hija, ¿qué tal? ¿Cómo va? Por favor, para que enciendan todos los que faltan, que enciendan sus cámaras ya. Esta clase va a ser grabada, ¿no? Porque se supone que los que no tengan luz o los que tengan problemas al entrar, pues vamos a grabar las clases para subirles a YouTube. Les va a quedar el respaldo, según entiendo ya. Entonces, pondrás en todos guapos y encenderán las cámaras ya para poderles, para que no haya problemas. Sí, entonces les aviso para que no tengan problema en nada. Sí, por favor, señor Pablo, señor, ¿quién nos falta? Anthony Romero está uniéndose ahorita para que entremos también que enciendan sus cámaras y pongan sus nombres, ¿ya? Voy a hacerles la captura de pantalla para la toma de lista. Comencemos con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bien, gracias, Inge. Todo bien, sin novedad. Ya, listo. Vamos a ver hoy el tema de... Supongo que vamos a entrar a lo que es soldadura, ¿no? Entonces por eso me piden que comencemos con el tema de lo que es tipos de electrodos. Tipos de electrodos en el proceso SMAP. Sí, entonces vamos a ver cómo se clasifican los electrodos en este proceso y comencemos con eso ya. Señor Pablo, para que encienda su cámara, por favor, ya. ¿Me confirman si todos tienen la diapositiva en pantalla? Sí. Sí. Listo, entonces cualquier Sí, cosa Inge. cualquier pregunta, duda, consulta me la hacen saber ya. A ver, tipos de electrodos, bueno, comenzando con el proceso SMAU, porque vamos a ver los tipos de electrodos para este proceso, ¿no? Entonces, para el proceso SMAU, siempre conocemos que este proceso es el más común, ¿sí? El que normalmente se lo utiliza, donde tenemos la pinza, el electrodo. Sí, el principio básico del proceso de soldadura. El proceso de soldadura es que tenemos una fuente de poder, sí, una máquina básicamente que nos entrega una diferencia de voltajes y a través de la cual circula la corriente eléctrica. Sí, puede ir por el electrodo, la positivo, o por la mesa de trabajo, el negativo, o viceversa. Sí, eso depende de la polaridad que nosotros vayamos a usar. Sí, entonces, esto, como les digo, es en el proceso SMAU. Proceso SMAU, que por sus siglas significa Sheet Metal Arc Welding. Sí, soldadura de arco con electrodo revestido. Sí, o también se la conoce como proceso MMA. Sí, entonces hay máquinas donde les viene el proceso MMA, que significa Manual Metal Arc. Sí, que básicamente es lo mismo. Sí, entonces este proceso es el proceso más común. Generalmente le dicen, no le conocen como el nombre SMAU, que es el nombre técnico, ¿no? Sino que le dicen, no, la soldadura de palillo, creo que le dicen. Sí, ya les digo, es el proceso más común. Sí, en la que la resistencia se crea, sí, a lo que pasa la electricidad entre el electrodo y la pieza de trabajo, se crea una resistencia eléctrica, sí, y se produce un cortocircuito, un chispazo. Ese chispazo se lo logra mantener estable y ese calor que se genera es la que funde el material. En este caso funde el acero, sí, y se va derritiendo la varilla y creando el material de aporte. Sí, entonces es uno de los procesos más versátiles donde nos permite unir metales de manera eficaz y duradera, siendo fundamentalmente utilizado en aplicaciones para la construcción, básicamente la fabricación de estructura metálica, la fabricación de carpintería metálica, lo que se llama así. Señor Jonathan Carrillo, dígame. Inge, una consulta. ¿Es serio que la soldadura SMAU es la madre de toda la soldadura? ¿A qué se refiere con madre de todos lados? Como que de ahí nace ¿cómo es decir? Porque una vez me comentaron que la SMAU es, como le digo, de ahí salen lo que es la MIG, la MAG, la GETAO, todo eso. Bueno, básicamente se acuerdan cuando vimos el proceso de soldadura, lo que era bueno, no el proceso de soldadura, sino la historia de la soldadura. ¿Sí vimos con ustedes esa clase? Sí, en la que, ¿cómo se llama este señor?
Nikolai Savlilov, me parece que fue el que se llamaba, descubrió cómo usar los electrodos metálicos para soldar. Sigue un ingeniero que se llama, bueno, CL, no sé qué significa, CL Coffin, es un ingeniero estadounidense que descubrió el proceso de soldadura por arco y utilizó un metal recubierto y esto se convirtió en el precursor de la soldadura como tal. Sí. Más adelante lo que hacen es que logran en 1940, me parece, logran estabilizar el arco, ¿sí? Mediante un electrodo. Porque solamente se lograban los chispazos, pero logran estabilizar el arco y proceden a hacer la soldadura. Esa fue la primera forma, la primera manera en que lograron soldar. ¿Sí? Y bueno, si lo vemos desde ese lado, entonces vendría a ser básicamente de donde inició la soldadura. ¿Sí? Después, esta forma de generar el arco, obviamente ya se va con otros tipos de electrodos, ¿no? Otros tipos de electrodo y otro tipo de proceso. Sí, en la que igual generan un arco, pero lo automatizan, ya no haciendo que sea una varilla en la que uno se le va aplicando la varilla con la mano, sino que procesos automatizados, como el FK o el GMAO, donde se tiene un alambre que va alimentándose. Sí, entonces si lo vemos por ese lado, podría decirse que, bueno, que sí sería la madre de los otros, ¿no? Por decirlo así. ¿Sí estamos claros, señor Jonathan? Bueno, continuemos. Entonces, en los electrodos, para este proceso, sí, para el proceso SMAO, la AWS, que es la American Welding Society, sí, los clasifica de la siguiente manera, ¿no? Poniendo la E, que significa electrodo, ¿sí? E, que significa electrodo o varilla sólida, ¿no? 60, este número viene dado por la resistencia mínima a la tracción, ¿sí? Es decir, 60 significa 60 libras fuerza por pulgada cuadrada, ¿sí? Es decir, una pulgada cuadrada de metal les va a resistir una fuerza de 60.000 libras, ¿sí? Antes de llegar al límite de fluencia y romperse, ¿no? ¿Sí? El siguiente número viene a darles lo que es la posición de soldeo, la posición en la que se puede soldar. ¿Sí? 1, que viene a ser todas las posiciones. Dígame, señor, ¿quién me levantó la mano? ¿Puede repetir, Inge, por favor, que se me cortó la conexión? Bueno, por favor. Le repito que la pregunta que me hizo hace rato. ¿O desde esta parte de aquí nomás? Desde la última parte del día iba a comenzar. Se me cortó la conexión, por eso no. Bueno, a ver, regresemos acá. No avanzamos mucho, ¿no? Lo que les decía, el proceso SMAO, que es el proceso más común, lo conocen como proceso de, bueno, le dicen palillo, ¿no? En vez de llamarlo como soldadura SMAO de manera técnica. Sí, lo que hace es generar un arco eléctrico que funde el material, produce el charco de soldadura y el metal de aporte, ¿no? Se va aportando mediante ese arco que se generó, donde se alcanzan temperaturas tranquilamente entre 3.000 y 5.000 grados, ¿sí? Lo que provoca la fundición del material. El material se funda y eso permite que se suelte, ¿no? Avanzando con eso, lo que veíamos es que la American Welding Society lo que hace es clasificar a este proceso mediante unas siglas, ¿no? Y clasifica los electrodos mediante estas siglas, ya. E, esta es la forma de clasificar, ¿no? E, que significa electrodo. Las siguientes dos cifras, las primeras dos cifras, vienen a dar, esto multiplicado por 1000, vienen a dar la resistencia mínima a la tracción. ¿Sí? Es decir, si yo cojo sería un material que sea de 1 pulgada cuadrada de espesor, ¿no? Le puedo aplicar 60.000 libras de peso,
si le pongo 60.001, ya llega al límite de fluencia y se va a romper. Sí, eso quiere decir 60.000 libras de fuerza, 60.000 libras de resistencia mínima a la tracción. ¿Sí? El siguiente número viene dado por la posición de soldeo. ¿Sí? El 1 en este caso significa que se puede soldar en todas las posiciones. Electrodo, viene el caso del electrodo 6013, 6012, 6011, 7018, sí, los que haya. Sí, entonces el 1 viene dado por que nos dice todas las posiciones de soldado. Si aquí tenemos el 2, ese nos indica que ese electrodo es solamente para soldar en posición plana y horizontal. ¿Sí? Si tenemos un 70-20, por ejemplo. El número, si aquí tenemos el 4, eso nos indica que se puede soldar en todas las posiciones y que especialmente se puede soldar en vertical. ¿Sí? En progresión descendente. Sí, es decir, yo comienzo a soldar en vertical en posición descendente. ¿Sí? Bueno, puede ser de esta manera, puede ser como ustedes lo quieran soldar, ¿no? Sí, entonces eso me indica esta sigla de aquí. ¿Sí? Listo. Y la última cifra, la última sigla, lo que nos indica es el tipo de revestimiento que tiene el electrodo. ¿Sí? Nos indica el tipo de revestimiento, la corriente que se debe usar y la polaridad. ¿Sí? Por ejemplo, si termina en 0 a 1 es un tipo celulósico. Si termina 3 y 4... Dígame, señor Pedro. ¿Qué significa celulósico, rutílico y rutílico? Celulósico, ¿qué tipo de electrodo es? ¿Tal vez es de un revestimiento especial? No, nada de especial. Ya lo vemos enseguida ahorita, ¿ya? Justo la siguiente diapositiva es la que nos indica esto, ¿ya? ¿Sí? Ya vamos a eso, señor Pedro, no se preocupe. Listo. Entonces, la última sigla lo que nos indica es el tipo de revestimiento, ¿sí? La corriente y la polaridad. Tenemos electrodos del tipo celulósico, tipo rutílico, y si termina en 5, 6, 8 del tipo básico o bajo en hidrógeno. ¿Sí? Ya vemos esto. Ojo, aquí tienen que notar esto, ¿no? Este es el electrodo y la cascarita que viene por fuera del electrodo es el revestimiento. ¿Sí? Ahora, justo vamos a esto, lo que nos preguntaba el señor Pedro, ¿ya? Electrodo rutílico, los bajo en hidrógeno, todos esos, ¿ya? Entonces, la selección de los electrodos y los gases adecuados, según el material predominante, es decir, según el material con el que vamos a trabajar, el electrodo será usado dependiendo de lo que vayamos a soldar. ¿Sí? Entonces, tenemos un electrodo de rutilo que es comúnmente usado para soldar acero. ¿Sí? Generalmente es el electrodo, por defecto, el electrodo 6013. ¿Sí? Bajo en hidrógeno, este es un tipo básico. ¿Sí? Ahora, lo que me decía el señor Pedro, rutílico, lo que nos dice es que es con un recubrimiento de lo que es óxido de titanio, ¿sí? Para que se llame rutílico. Un recubrimiento en su mayoría con lo que es óxido de titanio, ¿sí? Para que sea básico, tiene que tener hidrógeno, ¿sí? Bajo en hidrógeno y contener hidrógeno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el electrodo de rutílico es comúnmente utilizado para soldar acero. ¿Sí? Para soldar acero, generalmente por ser el más universal en todas las posiciones. Puede ser un 6013, 6011, ¿sí? El electrodo básico bajo en hidrógeno crea una soldadura muy resistente. Este, por ejemplo, puede ser para ser utilizado en estructuras metálicas, ¿sí? Donde se necesita una resistencia mayor.
Sí, puede ser, por ejemplo, el 7018, que también se lo trabaja para espesores grandes. El electrodo con recubrimiento ferro-níquel se utiliza para metal de fundición, por ejemplo. Sí. El electrodo utilizado para metales o materiales inoxidables tiene un revestimiento bajo en carbono. Sí. Y electrodos con revestimiento rutílico celulósico, sí, se utiliza para metales galvanizados. ¿Sí estamos claros? ¿Cuál es ese para metales galvanizados? Dije, ¿cuál podría ser? Son los del tipo celulósico por el hecho no de que no dañe el galvanizado, ¿no? Sino por el hecho de que no produce gases dañinos. Sí, el galvanizado 6010. Sí, podría ser. Sí, básicamente lo que se necesita es que tenga celulosa encontrada en su recubrimiento. Sí, lo que tiene es algún tipo de solidificación rápida. Sí, por ejemplo, el 6011 tenemos un electrodo celulósico, sí. 6013 viene a ser un tipo rutílico. ¿Y el de ferro-níquel? Es el tipo de revestimiento. En el revestimiento lo que tenemos es ferro-níquel. Sí. Ejemplo del electrodo. Ferro-níquel puede ser 6012, me parece que es ese. Sí. Ya. Bueno, dentro de los electrodos más conocidos, sí, se tiene, por ejemplo, el 6011, 6013, 6018, 7018, 6012, dependiendo de esos, ¿no? Y en electrodos, en este tipo de electrodos tenemos hoy en día, bueno, en el proceso, como es uno de los procesos más comunes, se tiene inclusive para poder soldar aluminio, acero inoxidable, sí, se tiene diferentes electrodos. Otra, lo que les había mencionado acá, sí, nos indica el tipo de electrodo que es, el revestimiento, la corriente y la polaridad, sí. Entonces, por ejemplo, en la polaridad, si conectamos la pinza masa en el negativo y el electrodo en el positivo, sí, en los bornes de la máquina de soldar, ¿no? Ahí tenemos una conexión en polaridad inversa. ¿Sí? Este proceso admite polaridad directa y polaridad inversa. Si nosotros conectamos la pinza masa, la masa, ¿no? Al material, al positivo, y la pinza de soldar con el electrodo al negativo, ahí tenemos una polaridad directa. ¿Sí? Diferencias entre estos dos. ¿Qué vamos a lograr en cualquier caso? En este caso de polaridad inversa, lo que logramos es que el calor se vaya más al electrodo. ¿Sí? El calor se va a ir más al electrodo, lo que permite que se tenga un mayor aporte de material. Y en el caso acá, si nosotros ponemos el positivo al material base, lo que vamos a tener es que la mayor cantidad de calor se va a ir al material base, por lo que vamos a tener una mayor penetración. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Listo. Entonces, justo lo que les había dicho, bueno, aquí tengo unas fotografías de lo que es la AWS, sí, en lo que clasifica los electrodos para ceros al carbono, sí, clasifica el proceso para el proceso SMAO, como les había mencionado. La E de electrodo, los dos primeros dígitos son la resistencia a la atracción, sí,
El 1, el siguiente dígito, que significa las posiciones de la soldadura, y el 0, que nos dice el tipo de corriente, el recubrimiento que tiene el electrodo, ¿sí? Y si es que necesita polaridad directa o inversa, ¿sí? Por ejemplo, para aceros de baja aleación, sí tenemos igual lo mismo. El de electrodo, resistencia mínima a la tracción, en este caso 90.000 libras fuerza. 1, que nos indica todas las posiciones. 8, que nos indica el tipo de corriente, ¿no? En este caso, tipo de corriente nos dice corriente alterna. Puede ser corriente alterna, puede ser corriente directa con polaridad inversa, o puede ser corriente directa con polaridad directa. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de recubrimiento, aquí podemos decir si es que es celulósico, ¿sí? Celulósico, por ejemplo, si tiene el recubrimiento entre sodio y celulosa, nos permite utilizar corriente directa, polaridad inversa. ¿Sí? Si tenemos un electrodo con recubrimiento, si termina en 1, ojo, si termina en 1 tendríamos un electrodo potasio celulosa, o sea, el recubrimiento está entre potasio y celulosa. Sí, este vendría a ser un electrodo celulósico también. Nos permite corriente alterna o corriente directa con polaridad inversa. ¿Sí? Si tenemos uno que nos termina en 2, aquí en 2, tenemos un sodio titanio, el recubrimiento es de sodio y titanio. Esto ya no es celulósico, sino rutílico. Si tenemos titanio es rutílico, ¿no? Este nos permite corriente alterna o corriente directa con polaridad directa. ¿Sí? Si nos termina en 3, aquí por ejemplo 3, tenemos un electrodo que es del tipo potasio y titanio, un recubrimiento. Este también viene a ser rutílico porque tenemos titanio, ¿no? Rutílico. Este nos permite corriente alterna o corriente directa. ¿Sí? A ambas polaridades. Puede ser polaridad inversa o polaridad directa. Sí estaba claro lo de las polaridades, ¿no? Ya, si aquí por ejemplo nos termina en 4, es uno del tipo, el recubrimiento es titanio y polvo de hierro. Como tenemos titanio, esto también viene a ser un electrodo del tipo rutílico. ¿Sí? Igual nos permite corriente alterna o corriente directa, cualquiera de las dos polaridades. Ahí depende de lo que ustedes necesiten, ¿no? En la soldadura, si necesitan mayor aporte, mayor penetración. ¿Sí? Si nos termina en 5, por ejemplo aquí, ¿sí? Vamos a tener del tipo sodio y bajo en hidrógeno. ¿Sí? Este sería un electrodo básico, ¿no? Por eso tenemos, por la presencia de hidrógeno, tenemos tipo básico. ¿Sí? Estos son celulósicos, estos del titanio son rutílicos y si tenemos hidrógeno son del tipo básico. ¿Sí está claro? Bueno, y si tenemos 5 tenemos sodio bajo en hidrógeno. Sí, tenemos corriente directa, polaridad inversa. Sí, por ejemplo este no nos admite lo que es polaridad directa, ¿no? Si terminaba en 6, por ejemplo, tenemos potasio al bajo hidrógeno, que vendría a ser el recubrimiento. Nos permite corriente alterna o corriente directa con polaridad inversa. ¿Sí? Del tipo 7 sería óxido de hierro y polvo de hierro, de hierro. Sí, corriente alterna o corriente directa con polaridad directa. Y del tipo 8 sería bajo en hidrógeno con polvo de hierro, ¿sí? Esto sería corriente alterna o corriente directa con polaridad inversa. Esto de aquí, ojo, 1 significa todas las posiciones, ¿no? Yo puedo soldar en plana, vertical, sobre cabeza, horizontal, ¿sí?
Ya veremos en su momento las posiciones 1G, 2G, todos esos. 2 que me indica que solamente debo soldar en plano y en horizontal. ¿Sí? Horizontal. ¿Sí? Y tenemos un adicional en este tipo de electrodos que son para baja aleación. Tenemos un adicional que viene dado por esta tablita de aquí. ¿Sí? La composición química de los electrodos de baja aleación para procesos SMAO en electrodos revestidos. ¿Sí? Donde tenemos un adicional que nos dice que, por ejemplo, en el electrodo 9016 B3 tenemos esta composición con este tipo de elementos. ¿Sí? Serían A si son electrodos para aceros al carbono y molibdeno. B si son electrodos para aceros al cromo molibdeno. C si son electrodos para aceros al níquel. D si son electrodos para aceros al manganeso y al molibdeno. ¿Sí? NM para aceros al níquel molibdeno. Dependiendo la aleación con la que nosotros vayamos a trabajar, podemos elegir el electrodo con el que nosotros tengamos que trabajar para lograr las mejores propiedades mecánicas, ¿no? G, por ejemplo, electrodos generales de acero de baja aleación. M para electrodos similares, bueno, y ya. Perdón, ingeniero. No hay problema, pero... ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Esa nomenclatura viene marcada mismo en el electrodo. Sí, los electrodos vienen con este tipo de nomenclaturas, ¿no? El electrodo viene marcado con este tipo de nomenclaturas. El electrodo viene así. ¿Sí? Sí, porque una vez vi un electrodo 8018, pero solo ahí quedaba y no decía nada más. Esta es la nomenclatura que viene. ¿Sí? Le ponen a veces Era un, grado 3, grado 2. era un 8018. Entonces, bueno, la nomenclatura viene justo en el electrodo para distinguir los electrodos, ¿no? Dependiendo los tamaños también y los diámetros más que todo. ¿Sí? Entonces, esta nomenclatura es la que viene en el electrodo como tal. ¿Sí? 6010, 6011, 6013, 7018, 9020, 9018. Sí, y adicional a esto, hoy en día hay un sinnúmero de electrodos para el proceso SMAO, ¿no? Estamos hablando sobre el proceso SMAO. Por ejemplo, esto les queda como tarea. Si lo han escuchado, estos electrodos son comunes, son bastante comunes, no sé si lo han escuchado. E4013, E308L. Consulta. Sí, son igual de proceso SMAO, ¿no? ¿Qué significan sus siglas? Les digo para qué son. Por ejemplo, este de aquí se lo utiliza para acero inoxidable de proceso SMAO. Este de acá se lo utiliza para lo que es aluminio en proceso SMAO. Sí. Aluminio y acero inoxidable. Sí, me van a consultar qué significan esas siglas. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a ir al caso. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza o qué significa? No porque se utiliza, porque ya les dije, ¿no? Sino que tratan de consultarme las siglas que significan. ¿Sí?
como estaba en el 63, algo así. Sí, como estaba en el 60-13 que les di el ejemplo. Ya.